Yo quisiera que el día de hoy pudieran ustedes acompañarme. Vamos a, como quien dice, hacer un tour por la Biblia. Vamos a tener un tour por la Biblia en el que yo quisiera, por favor, que usted pueda acompañarme y en el que toda la iglesia pueda participar. Díganme que sí, es que los veo muy serios y a mí me asusta. Vean, yo he tenido la oportunidad, la bendición, ya sea de animar o de presentar diferentes eventos, incluso con miles de personas, pero nada se compara así usted se pare al frente de una sola persona cuando tiene que hablar del Señor. Porque qué responsabilidad más grande, pero qué privilegio también, ¿verdad que sí? Entonces, ese es un privilegio que todos tenemos. Pero bueno, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Vamos a ver, quisiera empezar a asignar, para los que deseen apoyar, algunos versículos bíblicos. Vamos a estar hoy desglosando el capítulo 2 del libro de los Hechos. Todo el capítulo 2. Entonces voy a aprovechar bien el tiempo. Si ustedes vieron, y les quiero pedir una disculpa si hoy estábamos ahí todos contentos alabando al Señor y cortamos de cierta manera, pero le pedí el favor al pastor que lo hiciéramos de esa manera para poder pues irme a mi trabajo, pero no quería dejar de compartir esta palabra, porque creo que no sé quiénes estuvieron la última vez que Dios me dio la oportunidad de compartir la enseñanza. De cierta manera, pues vamos a conectarla con lo que hablamos un poquito la vez pasada, pero hoy vamos a desglosar esto. Les estaba diciendo, vamos a desmenuzar, vamos a hilar un poquito fino, pero a la vez vamos a ver la sencillez y la profundidad a la misma vez del evangelio y del mensaje transformador de la palabra del Señor. Muy bien, estamos ahí en bienvenido. Bueno, vamos a ver quién me ayuda por favor con Hechos 27. Apocalipsis 1:10. ¿Quién tiene Hechos 27? Alguien que me diga. Gracias. Apocalipsis 1:10. Alguien por favor que me apóyeme, por favor, no me dejen solo. Tu madrecita. Éxodo 10, muchas gracias. Éxodo 19:18. Gracias. Segundo libro de Crónicas 7:1. Recuerden que cuando son los libros no se dice primera o segunda, se dice primero o segundo, porque no son libros, no cartas. Cuando son cartas sí se dice primera o segunda. Segundo libro de Crónicas, ahorita se me ayuda, o el moradito. Segundo de Crónicas 7:1. Muy bien. Efesios 2:19 al 22. Gracias. Génesis 11:8. Gracias, Anita. Primera de Pedro 3:15. Gracias, Tony. Tony, esta semana resolvemos y encontramos un lugar. Números 11:29. Romanos 10:9 y 8. ¿Alguien que me apoye, por favor? Sí, 9 y 8. 8 y 9, perdón. Primera de Corintios 12, 28 al 31. Primera de Corintios 12, 28 al 31. Gracias, Estevito. Primera de Corintios 14, 3. Primera de Corintios 14, 3. ¿Nadie con Primera de Corintios? Gracias, hermana. Señor. Ok, bueno, me dijeron por allá, entonces me ayuda más bien con Hechos 4, 27 y 28. Y me faltan creo que un par más y listo. ¿Alguien con Primera de Corintios 15, 55? Gracias, Anita. El Salmo 110. Romanos 1:18, ya casi termino, me faltan 17, no se preocupen. Romanos 1:18,
Gracias, pastor. Y Mateo 28:20. Si ustedes se dan cuenta, yo soy como de los de antes, ¿verdad? Yo utilizo esta computadora. Me gustan mucho los apuntes. Me gusta mucho, a pesar de que me gusta la tecnología, me gusta mucho que podamos utilizar la Biblia en físico. Y bueno, vamos a ver. Vamos a darle continuación, que fue lo que me pidió el pastor Tony, al estudio de Hechos. Es agua, ¿verdad? No es un tamborito, ¿verdad? No se asusten. Al estudio de Hechos que venía enseñando el pastor, que estaba hablando acerca de el inicio de, como quien dice, de la cristiandad. Ok, el asunto está así: Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Se apareció a sus discípulos, dice la escritura, con pruebas indubitables, es decir, que no daba lugar a duda, durante 40 días, ¿verdad? Pero en el día de Pentecostés Él les dijo: bueno, esperen la promesa del Espíritu Santo. Ustedes empiezan a leerlo en el capítulo 1 de Hechos, cuando empieza Lucas escribiendo, porque Lucas fue quien escribió el libro de Hechos, y empieza diciendo: excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Y empieza a escribirle, dice: voy a ponerte por orden todas las cosas, ¿verdad? Te las puse por orden en el tratado anterior, que era el Evangelio de Lucas. Y empieza entonces a decir: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En este momento, los apóstoles estaban siendo obedientes a la orden y al mandato que había dejado el Señor Jesús, cuando les dijo: bueno, esperen la promesa, pero permanezcan juntos. Y usted, si ya usted ha leído el libro de los Hechos, se da cuenta que ellos estaban, ¿cómo estaban? ¿Alguien recuerda? Unánimes y juntos. El hecho muchas veces de estar juntos no significa que estemos unánimes. O a veces hay gente que está unánime, que piensa igual que uno, pero desgraciadamente por alguna razón estamos separados. Es decir, esto es algo que Dios nos está pidiendo que no debería pasar, ninguna de las anteriores. En el pueblo de Dios nosotros debemos estar unánimes y juntos. Yo en un principio yo decía: bueno, qué bonito, Hechos 2, ya yo sé qué voy a decir en mi corazón. Y el Señor empieza a tratar conmigo, y empecé a ver un montón de cosas que nunca antes había visto. Y yo nada más, no sé si a usted le ha pasado, que aunque usted se sepa un versículo de memoria, aunque se lo hayan enseñado de chiquitito, y un día a usted le pasa, tal vez le ha pasado 100 veces por encima, y un día usted pasa por ahí, lo está leyendo, y uno dice: wow, y lo entiende, o lo ve de una manera diferente. ¿A alguien le ha pasado? Y es precioso y es riquísimo, porque qué rico es el tener esa frescura de la revelación de la palabra. No porque la revelación sea algo nuevo, es nuevo para nosotros, pero la revelación de la palabra ya está. Lo que Dios arroja en su palabra es luz para que nosotros la podamos entender, porque el canon ya está cerrado. Es decir, no hay revelaciones nuevas. Yo escuché, y voy a decirlo con nombres, a un hombre que se llama Guillermo Maldonado un día, y lo estaba viendo a través de un streaming, que estaba diciendo: hermanos, ¿por qué van a vivir ustedes? Y yo me quedé así al final de lo que él dijo. Me dolió tanto y me enardeció el corazón, porque decía: ¿por qué van a vivir ustedes? Estaba en un evento de miles de personas cobrando el streaming para compartir la palabra, y tras de eso dice: ¿por qué van a vivir ustedes? Por lo que ya está escrito, que ya pasó. ¡Qué blasfemia! O por las nuevas revelaciones que Dios está trayendo, atribuyéndose de que Dios no voy a terminar y de enseñar todo lo que ya está escrito. Esto es suficiente. Y entonces la gente decía: lo nuevo tal, por la sana doctrina, por la buena enseñanza de la palabra. Y él decía: ahora tenemos que vivir
vivir por lo que Dios está diciendo ahora y no por lo que ya dijo, porque lo que ya dijo ya pasó. Eso simplemente no es verdad. Por eso es tan importante la enseñanza, el discipulado, el poder ser discipulados y ser bien enseñados para no tragarnos todo lo que nos dicen, para no decirle amén a todo, para poder estar dispuestos a tener encendidas esas antenitas que se llaman discernimiento. Por eso nos permite partir por la mitad las cosas para diferenciar lo real de lo falso, lo que es de Dios y lo que no. Entonces, habiendo dicho esto, cuando este hombre dice esas palabras y yo decía, y todo el mundo gritando y se levantaban y corrían y hacían loco y decían amén, y yo decía, ¿cómo van a decir amén? No tienen la menor idea de lo que están diciendo, simplemente están siendo llevados por la emoción y están diciéndole amén a algo que no tiene asidero bíblico, que no tiene validez y que simplemente es una herejía. Porque ciertamente tenemos que estar viviendo por lo que Dios habla ahora, pero habla ahora ¿dónde? En la intimidad, donde nos confronta, donde nos dice que tenemos que cambiar, donde nos dice que tenemos que dejar. Pero estaba diciendo una verdad, sí, pero una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira completa. ¿Por qué? Porque una herejía es llevar una verdad a un extremo. Y él la llevó al extremo y manipuló la Biblia y la torció, y entonces empezó a manipular las emociones de la gente. Y ese día recogieron una ofrenda como de $1,5 millones entre todo, porque él lo dijo, lo logró. Qué dicha que en este lugar no pasa, pero qué triste que en muchos lugares sí está pasando. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy? Lo que vamos a hablar hoy, y le puse como título, una explosión que lo cambió todo. Cuando Lucas empieza a escribir y a contar lo que estaba pasando en el momento en el que estaban allá reunidos, en el que Jesús mandó a los discípulos a estar en aquel aposento, a que permanecieran juntos, hasta que llegan a Hechos 1:8 y les dice algo. ¿Alguien se lo sabe? Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, que eso fue lo que estuvo hablando el pastor el 15 días. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El empoderamiento del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo era para darle al ser humano el poder o las capacidades necesarias para cumplir el mensaje de Mateo 28:20, allá donde se nos da la gran comisión. ¿A quiénes? A los que me caen bien, a los que tengo cerca, no, a todos. Los que están en el cole, los que están en el trabajo, los que están ahí cerquita de la casa, a todos. Y resulta que la palabra, por ejemplo, donde dice y recibiréis poder, la palabra poder es la palabra griega dunamis, que es de donde deriva la palabra dinamita, es decir, un poder explosivo que lo cambia todo. Si usted quiere abrir camino, por ejemplo, ¿cómo abrían camino antes en la montaña? Dinamita, ¡pum!, lo volaban y ese lugar nunca volvía a ser el mismo. Cuando algo es tocado por una explosión, nunca vuelve a ser el mismo. Es tocado por el Espíritu de Dios, si de verdad fue el Espíritu de Dios, nunca más vuelve a ser la misma persona. Y que Dios nos toque. Si nos toca hoy, gloria al Señor. Si habíamos estado apáticos, fríos, que el Señor nos toque en esta mañana, para que nunca más volvamos a ser los mismos y podamos cumplir el plan, el propósito, el diseño que Dios estableció para nuestras vidas. Vivir una vida hasta el final de nuestros días cuando Cristo venga o cuando Él nos llame, sin haber cumplido el propósito para el cual nos llamó, el cual es predicar el evangelio a toda criatura, y nosotros mostrándole, modelándole a las personas con nuestro testimonio que Él está vivo y que Él sí puede, quiere, tiene y todavía lo hace transformar a las personas. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando la Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo,
ese poder o esas capacidades que el Espíritu Santo nos da no es para nuestro ego, no es para servirnos nosotros, no es para que me miren, no es para que digan que carga, que lindo canta, que lindo toca, que lindo predica, que lindo sirve, que lindo enseña. Es pueda ver a Cristo nosotros. ¿Sí o no? Ahora, cuando se le dice que sea testigo, uno es testigo de lo que ve y de lo que oyó. De hecho, tanto es así que el Espíritu Santo dejó 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 3 de ellos que se llaman evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa que son contar una misma historia desde 3 puntos de vista diferentes. Es decir, hubo confirmación de que todo lo que Jesús hizo fue verdad. Mateo cuenta una cosa, Marcos otra y Lucas otra, porque el evangelio de Juan queda ahí por aparte, no porque estaba contando algo distinto, sino porque lo contó de una manera muy diferente y haciendo referencia muchísimas veces, más que todo enfocándose a la persona de Jesús y al mensaje mesiánico que él traía. Esos 3 evangelios es como decir que aquí en la esquina hay un accidente y resulta que Fabi está parado en esta esquina del gimnasio, resulta que Sergio está en esta otra esquina y resulta que tal vez el pastor está allá cruzando la calle. A la misma vez, están al mismo tiempo ahí. Hay un choque, los 3 vieron el mismo choque, pero puede ser que se le pregunte al pastor Tony: ¿usted qué vio? No, yo lo que vi fue cuando le golpeó y lo tiró de este lado. Yo vi que lo golpeó por aquí. Pero resulta que le preguntan a Fabián: ¿y usted cómo lo vio? Sí, es que él venía desde allá y él no pudo frenar y lo golpeó. Pero resulta que le preguntan a Sergio y dice: no, yo lo que vi nada más fue cuando dio vueltas y salió un viejo por allá. Están contando la misma historia, pero desde 3 puntos de vista diferentes. Es todo verdad, pero nos está mostrando entre el testimonio de los 3 un solo evento y lo convierte un dibujo normal como en una figura 3D y lo pueden ver desde diferentes ángulos. El evangelio hace lo mismo y Lucas está escribiendo esto, nos está diciendo que cuando el Espíritu Santo venga, todo lo que Jesús había hablado, había dicho, había prometido, iba a ser cumplido cuando viniera la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ese Hechos 1:8 me dice a mí varias cosas. Pero recibiréis poder. Otra vez está la cuarta. Lo digo para que aprendamos. Dígalo conmigo. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, 3 cosas. Hicieron caso, fueron obedientes, estuvieron juntos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Estuvieron juntos, estuvieron hasta el final, porque usted empieza a seguir leyendo. Jesús empieza a ascender al cielo y ellos se quedan así con la boca abierta y se les pararon 2 ángeles. Y yo me imagino a ellos todavía viendo para arriba y 2 ángeles diciéndole: varones galileos, ¿qué están viendo ustedes para arriba? Dejen de jetear, ya, hagan lo que les mandó. Y les dicen estos ángeles: ese mismo Jesús que ustedes vieron ascender, así mismo volverá. Y esa es nuestra esperanza. Cristo viene pronto. Y por eso la urgencia de predicar la palabra y de poder enseñarla de la mejor manera, enseñar la sana doctrina y poder compartirla con otros, es poder no solamente aprovechar el tiempo, sino ponerse dentro de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es como un paraguas. Cuando yo me salgo, estoy desprotegido. ¿Vamos bien? Ahora, cuando empiezo a desmenuzar Hechos 1:8, vean que ni siquiera he empezado. Nos dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Es decir, tenemos que hablar, decir, proclamar, predicar, enseñar, modelar lo que con nosotros, con lo que hizo con el vecino, sino conmigo. ¿Qué está haciendo Dios con usted? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? Lo que Dios está haciendo conmigo, necesito compartirlo, no lo puedo callar, porque las personas sí o sí tienen que ver algo distinto en mí. No porque yo me crea mejor, sino porque somos diferentes, porque el Espíritu de Dios ahora está en mí. Ahora, el testigo es para que hable, para que diga lo que vio y lo que oyó. Pero ¿cómo vamos a testificar
si no tocamos la Biblia, si no tenemos tiempos devocionales, si no vamos al lugar secreto y nos tomamos por lo menos 3 minutos todos los días. Miren, la vida está sumamente difícil. ¿Cuál es la mejor manera de poder salir a enfrentar el mundo? Miren, si yo les contara los asuntos que yo he venido pasando el último año, pero a mí eso no me atrasa. ¿Que me duelen? Claro que duelen, pero yo sé en manos de quién estoy. Porque nuestra felicidad, nuestro futuro, nuestra esperanza no está en manos ni del vecino, ni de la vecina, ni en la bolsa. Está en las manos del Señor en la medida en que yo le permita a Él trabajar conmigo. Y en la medida en la que yo dependa de Él. La mejor manera de poder salir a enfrentar el día es venir al lugar secreto, estar un tiempito con Dios y después salir. Porque yo no sé qué me depara el día, pero cuando ya yo he ido al lugar secreto y estoy hablando con Dios y tengo intimidad con Dios y estoy buscando su rostro, ahí puedo descargarme, ahí puedo recibir dirección, ahí puedo ir y decirle: Señor, tengo que hacer esto, Señor, tomaré esta decisión, esto me conviene, puedo hacer este negocio, Señor, quiero cambiar de trabajo, Señor, ¿será que el jefe me aumenta? Señor, ¿será que se me abre la puerta aquella por la que te estoy pidiendo? Hay tantas cosas, pero también de lo más importante para mí, de ir al lugar secreto, poder ir a estar y tener tiempos con Él. Eso nada lo paga. ¿Hace cuánto no tenemos un tiempito a solas con Él donde nos podemos derramar? No sé si los que lo hacen creo que me pueden dar la razón. Hay momentos en los que uno ni siquiera llega a decir nada. Se postra y a veces no podemos ni articular una palabra. Y aunque no hemos dicho nada, nos levantamos de ahí y salimos llenos de su presencia, fortalecidos, animados, consolados. Por eso se lo voy a poner como de tarea, si usted lo quiere tomar. Cada domingo, cada miércoles que nos reunimos, desde la casa, venga ya usted preparado a decir: Señor, no sé qué tienes para mí, pero yo sí sé lo que tengo para ti. Hoy te voy a entregar mi corazón. Hoy voy a ver qué vas a hablar conmigo. Hoy voy a ver qué me vas a decir para poder ponerlo en práctica. ¿Por qué complicarse? Y cuando yo desmenuzo el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, después de que dice de que tenemos que ser testigos y nos dice a dónde, dice en Jerusalén es el punto central, luego está Judea y después Samaria. Jerusalén es tipo de la vida espiritual. Judea, la palabra Judá significa alabanza. No sé si ustedes sabían que cuando el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto y tenían el tabernáculo, había momentos, el tabernáculo era un templo desarmable, movible, para ponerlo en palabras sencillas. Y cuando Dios decía, es tiempo de moverse, cuando Dios decía, no cuando a Moisés se le ocurría. Para empezar, Moisés hizo lo que Dios le dijo. El diseño es este, usted lo va a hacer como yo le digo. Por eso es importante el tiempo de intimidad con Dios, porque ahí es donde Dios nos dice: haga esto, haga lo otro. Dios habla en nuestro corazón, o nos habla a través de la palabra, a través de la conciencia. Esa es la alerta que nos dice: peligro, eso no lo haga, eso no lo haga, quédese ahí, no, camine por este lado. Por eso es importante. Bueno, el asunto es que cuando ellos se movían, cuando Dios hablaba, las tribus, las 12, tenían que caminar y tenían un orden para seguir. ¿Quién creen ustedes que iba de primero? La tribu de Judá. Y entonces cada tribu tenía un estandarte y ¡bum! Lo levantaba. Por eso dice que Dios es nuestra bandera, que levanta bandera con nosotros. Porque cuando había victoria, cuando se iba a la guerra, las banderas tenían ciertas indicaciones para saber qué hacer. Y cuando se ganaba la guerra, cuando Jehová daba la victoria, se levantaba aquella bandera. ¿Sabe cuáles son nuestras banderas? Nuestras manos. Ahora cuando dentro de un ratito la vemos, use estas banderas para alabar al Señor. Use sus pies, use sus manos, usemos nuestra boca, gocémonos, disfrutemos cada tiempo que tengamos con el Señor. Amén. Amén. Disfrutémoslo. Es que me da pena, es que yo no soy así. Disfrútelo. Porque de todos modos estamos siendo preparados para adorar a Dios por toda la eternidad. Gloria a Dios. Porque si usted no quiere hacerlo aquí, ¿para qué quiere ir al cielo? Si usted no quiere pasar tiempo con Dios, ¿para qué quiere ir allá? Tan sencillo como eso. Cuando las tribus tenían que levantarse, los que marchaban primero
era la tribu de Judá y levantaban aquel estandarte. ¿Recuerden qué es lo que tenía el estandarte? El león. Por eso Jesús es el león de la tribu de Judá, es decir, lo veían y decían, tenemos quien nos defienda. La palabra Judá significa alabanza. Lo que abre el camino es una vida de alabanza, de adoración, lo que nos ayuda, lo que nos da protección, no solamente la obediencia a la palabra, sino que nuestra vida sea una vida de gozo, que todo lo que hagamos le dé alabanza y gloria a Dios. Entonces, la tribu de Judá caminaba, era como punta de lanza, iba abriendo camino, y cuando levantaban aquel estandarte decían, todos los que iban atrás podían verlo y decían, Judá, alabanza, alabanza, alabanza. ¿A quién? A Jehová. Vamos a alabar a Dios, estamos en medio del desierto, no sabemos para dónde nos lleva, pero sabemos que estamos en sus manos. No sé para dónde voy, pero sé que Él me sostiene, que Él me guarda y estoy metido en el hueco de su mano. Usted puede levantar su manita y decirle, Señor, gracias. ¿Puede hacerlo, hermano? No siento obligado, pero puedo hacerlo y decirle, Señor, no sé por qué tengo que darle gracias, pero tome unos segunditos y dígale, y cierre sus ojitos y dígale, Señor, gracias. Y si usted no quiere decirlo con su boca, dígale con su mente, por lo que usted esté agradecido. Hay tanto que agradecer. Señor, gracias. Gracias por lo que eres, por lo que harás, por lo que tú eres en mí. Gloria a Dios. Ahora, Jerusalén, les decía, es tipo de la vida espiritual. Judea, de nuestra vida devocional, de cómo debemos alabar al Señor. ¿Con qué? Con nuestra vida. Y Samaria, los samaritanos y los israelitas se llevaban clavos, no se llevaban bien, no se querían. Entonces se veían, era como cuando un gato se encuentra con otro, y se quedan así, levantan la cola, se crían, empiezan a moverse al lado. De hecho, tanto es así que tenemos la parábola de quién, del buen, del que menos espera, pero resulta que es que Dios quiere extender y ha extendido su misericordia para con todos. Entonces Jesús vino y derribó la barrera que había, el estigma que había, tanto así que él estaba sentado ahí en un estanque y le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Pero ¿cómo? Usted siendo judío, usted diciéndome eso, que yo le dé, que le dé de beber, dije de comer, ¿verdad? Que yo le dé de beber. Eso no era bien visto. Y resulta que esta mujer estaba sola y fue a recoger agua a esas horas porque ella no podía juntarse con otras mujeres, porque ella, Jesús le dijo, mire, es que vaya y dígale a su marido. Vaya y dígale a su marido, porque si Jesús nos da una palabra es para poder compartirla. La palabra que Jesús le dijo fue, si usted me da de beber, usted toma esta agua, usted va a volver a tener sed, pero si usted toma el agua de vida, nunca más va a volver a tener sed. Vaya, cuéntale a su marido. Y ella le dijo, no es mi marido. Y Jesús le dijo, no, este es como el séptimo. Este es como el séptimo. Entonces Jesús le extendió su misericordia y esta mujer hizo lo que muchos debieron haber visto, y tal vez, no lo sabemos si otros lo hicieron, pero no está registrado, de que otros escucharon el mensaje de Jesús y simplemente se hicieron los locos y nunca dijeron nada. Esta mujer recibió el mensaje, inmediatamente reconoció a quien tenía al frente. ¿Sabe qué privilegio? Qué privilegio más grande. Hay momentos en la historia que marcan un antes y un después. El 6 de agosto de 1945 se lanza la bomba atómica en Hiroshima y 3 días después, el 9 de agosto, en Nagasaki. Y eso cambió las reglas del juego para siempre en la guerra y en cómo se iba a llevar el sistema político, social y económico en el mundo. En ese momento hubo un antes y un después. Pero en Pentecostés, y vamos a leerlo, pasó algo. Número 1, trascendental, y número 2, transformador. Yo empecé diciendo que el dunamis, que la dinamita, cuando revienta algo lo transforma y nunca más lo vuelve igual. Ustedes saben y han escuchado lo que pasó con la bomba que se lanzó, la bomba atómica, porque el lanzamiento de la bomba atómica fue el inicio de la era nuclear y cambió todo. Te lo repito. ¿Han escuchado hablar de qué fue lo que pasó? Que pudo matar en un segundo a miles y miles de personas.
Hiroshima y Nagasaki desataron una fuerza de destrucción masiva, pero en Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo, desató una fuerza extraordinaria, pero de transformación y de capacitación divina. ¿Por qué? Porque los discípulos habían estado 3 años con Jesús siendo enseñados, siendo discipulados, pero el Espíritu Santo fue quien les capacitó, porque Jesús, no sé si ustedes recuerdan, en Juan, creo que es Juan 14, pastor, no recuerdo, cuando Jesús empieza a orar por sus discípulos, que incluso les decía, hay una parte que me gusta muchísimo que decía, Señor, desde Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal y que sean uno para que el mundo crea. 17. La bomba nuclear marcó el inicio de la era nuclear, pero Pentecostés marcó la era del Espíritu Santo. Y estamos viviéndola hasta estos tiempos. ¿Ustedes sabían? Vamos a ver, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Hechos? ¿Alguien sabe? 28. Pero como todavía el Espíritu Santo está con nosotros y la misión de la iglesia no ha terminado, aquí estamos haciendo todos nosotros Hechos 29. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. La bomba atómica exhibió el poder destructivo del hombre, y la otra exhibió el poder redentor y capacitador de Dios. El poder redentor y capacitador tiene que ver con que uno se llevaba el mensaje del evangelio y se nos decía que todos ya hemos sido comprados por la sangre de Jesús. De hecho, la palabra redimir significa comprar un esclavo del mercado por un precio. Por eso, cuando la Biblia dice que hemos sido redimidos, es decir, que se pagó un precio por nosotros. ¿Cuál fue ese precio? ¿Alguien lo sabe? La sangre de Cristo. Pentecostés convirtió o transformó a un pequeño grupo de discípulos en una comunidad llena del Espíritu Santo. Y le pido al Señor que nosotros seamos una comunidad llena del Espíritu de Dios para poder cumplir la tarea. El Espíritu Santo nos ha capacitado y ha venido a nuestro corazón, número uno. ¿Para qué nos dio la capacidad? ¿O para qué nos ha capacitado? Para compartir el evangelio de una manera eficaz, sencilla y transparente en todo el mundo conocido en aquel tiempo y ahora también. Ahora, si usted se da cuenta y empieza a leer el capítulo 2, dice así, vamos todos, ahora sí. Todo esto fue un preámbulo, no se preocupe que voy a ir rápido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No fue que vino un viento, fue un fuerte ruido que sonaba como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Ese día fue el día en el que la misión global de Jesucristo fue puesto en marcha. Ese día empezó la misión que Dios había venido a cumplir a través de su Hijo Jesucristo, porque Jesús vino a cumplir cientos de profecías mesiánicas que se habían hablado cientos y miles de años atrás a través de los profetas y los hombres de Dios. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que se hacía, el sistema sacrificial, el sistema levítico, todo lo que se hacía, todo era sombra de lo porvenir, y todo se cumplió en Cristo y allá en la cruz. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Esto es maravilloso. Y cuando usted y yo empezamos a estudiar las Escrituras, a buscar, a indagar, a escudriñar, de hecho la palabra escudriñar tiene dos significados. Una es meter la mano profundamente, la otra es cavar pozos.
¿Cuándo se cavan pozos? Cuando uno quiere agua, cuando uno quiere buscar alguna riqueza, petróleo o las piedras preciosas. Y la Biblia dice que está llena de tesoros escondidos, que hay muchísimas cosas que Él quiere hablarnos. ¿No dice el famoso número de Dios? ¿Alguien sabe cuál es el número de Dios? Jeremías 33. Sí, fue que no me supe explicar, pero sí el 7, que es perfección. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que es que Dios siempre quiere seguir enseñándonos. No para que digan que tiene una revelación nueva, sino para que Él hable a mi corazón cosas que yo antes desconocía, para que yo pueda seguir siendo capacitado una y otra vez para presentar el Evangelio a todo aquel que esté cerquita o delante mío. ¿Alguien sabe qué significa Pentecostés? Significa 50 o 50. Pentecostés tiene un nombre en hebreo que era una de las fiestas. De hecho, los judíos celebran 3 grandes fiestas. Se las voy a explicar rápidamente. Esta de Pentecostés, nosotros lo llamamos Pentecostés, pero el pueblo judío le llama las fiestas de Shavuot. Ahora, Pentecostés iniciaba o era la cuenta. Shavuot significa la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias, después de la fiesta de las primicias. Y Levítico habla de que Dios dejó establecido de que inmediatamente después de la fiesta de las semanas o de Shavuot se iniciaba 7 días después de la Pascua una cuenta de 7 semanas. 7 por 7, 49. Y el primer día de la semana iniciaba Pentecostés o Shavuot, 50. Si las matemáticas no han cambiado. Shavuot o Pentecostés conmemoraba la entrega de la Torá en el monte Sinaí. A alguien le pedí que, no creo que a nadie, ¿alguien me puede ayudar con Levítico 23, 15, 21? Aquí lo tengo. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Quién era ese nuevo grano? ¿A quién representaba? A Cristo. Vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová, y ofreceréis el pan. 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año de sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, y ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Se le dijo al pueblo de Israel: usted tiene que celebrar esto siempre, para que se acuerde que Jehová es quien tiene la batuta, quien manda. Ellos celebraban Pentecostés porque ahí fue entregada la ley en el monte Sinaí. ¿Alguien tiene Deuteronomio 16, 9 y 10? No sé si lo pedí. Bueno, aquí lo tengo. Y harás la fiesta solamente de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que diereis, según Jehová tu Dios te hubiere dicho. ¿Me avisas con el tiempo, pastor? Por favor. Entonces, Pentecostés significa 50, y no porque sea un nombre como tal, sino porque hay una significancia, una importancia detrás de ello. Porque en hebreo se llama la fiesta de las semanas. ¿Por qué esas semanas? Porque eso significaba que había que hacer fiesta, porque Dios en el monte Sinaí había entregado la Torá o la ley, o lo que se le llama el Pentateuco. Pentateuco significa 5 libros. ¿Cuáles 5? Los primeros 5. ¿Alguien se lo sabe?
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que significa Pentateuco o Torah o la ley. Por eso usted cuando lee los evangelios dice, mira, estaban leyendo la ley y los profetas, porque existían los rollos o los libros de la Torah, que son esos primeros 5 libros, y los libros o los rollos de los libros de los profetas, que de hecho los profetas, algunos se conocen como profetas mayores, otros como profetas menores, no porque no tuvieran importancia, sino porque sus escritos eran mucho más extensos unos que otros, pero todos eran importantes delante del Señor porque todos eran mensajeros de parte de Dios. Ahora, existen 3 grandes fiestas: Pesaj, que era la Pascua, que era la fiesta de los panes sin levadura; luego Shavuot, que es Pentecostés. Ya van a ver por qué les estoy contando todo esto. Vamos a ver qué tiene que ver el inicio de la iglesia en Hechos 2 con todo esto que les estoy contando. Luego, después del Pesaj, o la fiesta de liberación o de los panes sin levadura, venía la fiesta de Shavuot o de las semanas, que lo conocemos como Pentecostés, que es lo que estaba pasando en este momento en el libro de los Hechos. ¿Me están siguiendo? Díganme que sí. Si no, me devuelvo un poquito. Y después seguían las fiestas de Sukkot, o de las enramadas, o de los tabernáculos, que de hecho, no sé si estarás de acuerdo, pastor, pero vamos a vivirlo, pero en el milenio, ¿verdad? Que tiene que ver cuando estemos viviendo al aire libre, todos juntos, porque en las fiestas de los tabernáculos, todos los judíos hacían enramadas, se hacían como cabañitas, cada quien las hacía como podía, y vivían y comían durante 7 días bajo esas enramadas, al aire libre, y todos compartían. Y eso es tipo del milenio, cuando Cristo venga, cuando vayamos a reinar con Él. Y dice la Biblia que el león y el cordero iban a vivir juntos, donde Jesús iba a ser nuestro rey e iba a gobernar el mundo, y nosotros vamos a estar con Él. Digan amén. Yo no sé ustedes, pero yo me voy con Cristo. Pregúntale al de la par, ¿usted se va a ir con Cristo? Espero que sí. Oígale, o no, o bien seguro usted le dice, no, allá nos vemos. Allá nos vemos, Anita. Allá nos vemos, chiquillos. ¿Quiénes se van con Cristo? Tony, allá nos vemos. De hecho, pastor, no sé si puedo dar el anuncio todavía no, ahora el 30 de marzo. Ok. Ok. Bueno, espéralo, dicen en los anuncios. Muy bien. Pentecostés empezó, el Espíritu Santo cayó, vino en el primer día de la semana, es decir, en el día número 50. Pentecostés cayó en el primer día de la semana, que es nuestro domingo actual. Bueno, ¿cuándo cree que resucitó Cristo? Cristo resucitó, según los evangelios, el primer día de la semana también. El Espíritu Santo fue derramado por Dios el primer día de la semana también, para dar nacimiento a la iglesia. Por eso, el primer día de la semana, o nuestro domingo, cuando nos reunimos, con más razón tenemos que venir desde la casa contentos y decir: hoy a quien voy a ir a dar culto es al que vive, al que reina, al que me salvó, al que me redimió, al que está conmigo, al que no me abandona, al que transformó nuestra vida. ¿Cómo estábamos antes? Si usted se pone a ver cómo estábamos antes y lo que Dios ha hecho ahora, es tremenda cosa. Gloria al Señor. Hechos 27, ¿quién no tenía? Por favor. Pablo ahí estaba predicando en un lugar que se llamaba Troas. Pablo estaba en Troas, y ¿saben qué día estaba predicando ahí? El primer día de la semana. Primera de Corintios 16, Pablo da la orden de que se recojan las ofrendas ese primer día de la semana. Todos estos eventos estaban cargados de un profundo significado, y lo podemos ver en el versículo 2 y 3 de Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué? Ahí había fuego,
truenos. Y fue entregada la ley. El día que vino Pentecostés hubo un viento recio y nos fue entregado el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Ese día que nació la iglesia, podemos ver que tal cual como fue en el Antiguo Testamento, porque hubo viento, hubo fuego, el viento y el fuego están asociados con la presencia de Dios. Lo mismo pasó con los discípulos allá en Pentecostés. Y dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. El pastor estuvo enseñando acerca de eso. De hecho, esas lenguas, hoy no voy a tener tiempo. ¿Qué tirada, pastor? ¿Qué tirada? Esas lenguas de fuego fueron repartidas, y resulta que esas lenguas no eran meros balbuceos de la gente, sino que usted empieza a leer un poquito más adelante y se da cuenta de que habían cretenses, habían árabes, habían gente de todo el mundo. Y resulta que cuando el Espíritu Santo vino, los que estaban ahí en el aposento alto hablaron en lenguas, pero no en balbuceos sin sentido, sino que eran idiomas. Porque cuando usted sigue leyendo el capítulo 2, cuando la gente dice: hey, mire, esta gente está borrachitica. Cuando Pedro se levantó y dijo: un momentico, ellos no están borrachos, además son las 9 de la mañana. Bueno, ese argumento en ese tiempo era bastante válido, ahora no tanto. Son las 9 de la mañana, no era costumbre ver a alguien ebrio a esas horas. Hebreo sí, pero ebrio no. Entonces Pedro se levanta y dice: no, ellos no están borrachos. Dice: ¿cómo es? Y entonces el resto de la gente decía: ¿cómo es que los podemos a ellos? Son judíos, son galileos. ¿Cómo es que los podemos oír hablar en nuestras propias lenguas? Y era porque el Espíritu Santo estaba repartiendo y capacitando, les dio lenguas para que el mensaje fuera compartido a todos los pueblos, porque la Biblia es muy clara, y aquí en Hechos 2 dice que había gente en Jerusalén de todas las naciones del mundo. ¿Recuerdan lo que pasó en Babel? En Babel fue confundida, dice que Dios descendió. De hecho, se le dio una orden al ser humano y se les dijo: extiéndanse por la tierra, pero resulta que Nimrod no le dio la gana. Significa rebelde, Nimrod. Y construyó la torre de Babel. Babel significa confusión. Y dice: pongámonos todos de acuerdo, seamos uno. Vean, cuando la unidad se usa mal, Dios inmediatamente interviene. Pero cuando se hace bien, ¿no dijo Jesús: oro por ellos para que todos sean uno y para que el mundo crea? Cuando se construyó Babel, ellos dicen: bueno, vamos a buscar, vamos a llegar hasta Dios haciendo una torre bien alta. Y resulta que ahí hubo una reunión en el cielo. Si usted se pone a leer la escritura, hubo una reunión en el cielo y dice: descendamos. Dios estaba hablando ¿con quién? Con Jesús y con el Espíritu Santo. Una reunión ahí, como lo hubo en Génesis 1, cuando dice: hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Una reunión ahí para formarnos a nosotros. Qué lindo. Usted y yo desde el principio ya estábamos en el corazón de Dios. Dice la Biblia que Él nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Y nos amó incluso sabiendo que íbamos a ser tremendos, rebeldes, majaderos, tercos. Y mejor no sigo porque esa es la lista que me describe a mí. Pero resulta que cuando se reunió Dios y descendamos ahora y confundamos, en ese momento hubo una confusión precisamente para desunir lo que podía haber acabado mal, porque el hombre estaba en contra de Dios. Pero el Espíritu Santo vino para unir a través de la diversidad, para restaurar lo que había pasado en Babel. ¿Cómo así? Claro, porque todo el mundo tuvo que jalar por su lado, como quien dice. Pero resulta que ahora Dios los estaba llamando en Pentecostés a que vivieran en unidad. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes y juntos. La iglesia de Cristo, comunidad cristiana, faro de vida, debe caminar en comunidad, es decir, tener las cosas en común. Hoy no me va a dar tiempo, para variar, de determinar el mensaje, pero sí le puedo decir el corazón del mismo. El Espíritu Santo vino a capacitarnos, vino a transformar, vino a respaldarnos para que hiciéramos su obra. Pero no tiene sentido
que estemos reuniéndonos, viniendo solo los domingos. De hecho, hay un problema cuando tal vez no nos conocemos entre nosotros, hay un problema cuando no hay cercanía entre nosotros, hay un problema cuando estamos sirviendo en el área que sea y no tenemos paz, no tenemos unidad. Dejemos atrás todo lo que haya pasado, perdonemos, amemos, caminemos juntos y sobre todo, hermanos, tomemos un compromiso. Lo repito lo que dije la última vez que Dios me permitió estar aquí. Nuestra comunidad necesita nuestro compromiso para que esta iglesia que fue formada, hecha y nacida en el corazón de Dios pueda impactar afuera, porque afuera no hay impacto si no hay unidad adentro. Estamos hablando paja, dando vueltas en el círculo, si vamos allá afuera y resulta que aquí adentro no nos llevamos bien. Y resulta que aquí adentro hay división. Y resulta que aquí adentro hay problemas. No estoy diciendo que pase, pero es para prevenir. Entonces, ¿qué es lo más lindo? Movernos en amor. 1 Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, empieza a describir: el amor es benigno, es bueno, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, ¿verdad? Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y sigue Pablo diciendo todo lo hermoso que es el amor, pero empieza a decir: ahora permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Que son las que van a quedar. Pero también Pablo dice: mire, usted puede tener las mejores profecías, usted puede hablar como los ángeles, pero si no tiene amor, nada soy. Soy como una olla que le dan y suena, pero no sale nada bueno, como címbalo que retiñe. Entonces, entre nosotros, si hay algún asunto, resolvámoslo, amémonos. Si hay alguien con alguna necesidad, pregúntele. Usted no sabe si la persona que está a la par suya tiene hoy para comer. Y si usted y yo tenemos la oportunidad de poder bendecir al que está a la par, hagámoslo. ¿Hace cuánto usted no se acerca a un hermano de acá de la iglesia? Hermano, ¿cómo estás? Y preguntarle con sinceridad: ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Hay algo que yo pueda hacer por vos? Tal vez ese hermano o esa hermana no tiene arroz y yo tal vez solo tengo una bolsa, pero bueno, le doy la mitad y me dejo la otra mitad. Y Dios, mira eso, yo sé que Dios va a dejar. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y estamos en las manos del Señor, pero tenemos que caminar y obedecer al Señor, caminar unánimes, caminar juntos, en obediencia al Señor, con amor, con gozo. Por eso les repito, Pentecostés marcó un antes y un después. Una bomba explosiva del cielo vino a marcar un antes y un después y a marcar las reglas del juego. No es como nos da la gana, sino como Dios lo establece, caminando en obediencia, en sujeción y en amor. Amén.